Tutoría número 2 de la materia Cálculo Integral, este día sábado 24 de agosto del 2019. Pues vamos a continuar con lo que es la unidad número 1, corresponde a lo que es a la integral definida. Y pues recordaremos este momento lo que se refiere a las sumas superiores e inferiores que vimos en la clase anterior. Y pues cuando hablábamos de las sumas superiores e inferiores eran la suma de las áreas de una serie de rectángulos, donde pues especificábamos lo que eran dos tipos de sumas superiores y sumas inferiores, y que cuando hablábamos de las sumas superiores pues nos referíamos a una serie de áreas de rectángulos circunscritos en una curva. Luego, cuando hablábamos de las sumas inferiores, hablábamos de lo que era la suma de las áreas de rectángulos inscritos. Entiéndase que cuando hablábamos de la suma superior hablábamos de rectángulos circunscritos, y cuando hablábamos de las sumas inferiores hablábamos rectángulos inscritos. Bien, y pues que la base de cada rectángulo estaba establecida por un delta de x, donde era la diferencia entre el límite superior y límite inferior de cada intervalo, el valor absoluto de ellos, y pues que luego veíamos la altura de cada rectángulo como en este caso, si era con respecto a las sumas superiores, pues establecíamos lo que era, si era con respecto a la suma superior, establecíamos un valor máximo, el valor máximo en el intervalo, en el subintervalo, y pues lo evaluábamos y esa era nuestra altura. Y cuando hablábamos de las sumas inferiores, pues establecíamos lo que era un valor mínimo, el valor mínimo de f de x en un subintervalo determinado. Entonces, de esa forma encontrábamos la altura de dicho rectángulo, y con la base delta de x pues multiplicara ese valor evaluado en la función y por delta de x establecíamos el área de un rectángulo, y así de manera sucesiva establecemos el área de los demás rectángulos, y al realizar esa suma pues estamos encontrando bien las sumas superiores o las sumas inferiores. Bien, vamos a continuar con lo que es el desarrollo de algunos ejemplos, y pues vamos a entrar a otro apartado donde vamos a hablar de las sumas de Riemann. Tenemos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice: para el intervalo cerrado de menos 2 a 2, encontrar las sumas de Riemann para la función y igual a seno de x, y construir una partición en colaboración con ustedes, estimados estudiantes. Bien, establecíamos o hablábamos de las sumas de Riemann, pues parece ser que es algo semejante a lo que son las sumas inferiores y sumas superiores. De hecho, pues viene siendo lo mismo, con la única diferencia de que cuando nosotros hablábamos de sumas inferiores pues nos referíamos a rectángulos que estaban por debajo de la curva, y cuando hablábamos de sumas superiores pues hablábamos de rectángulos que sobrepasaban la curva y que resaltaban, pero que hoy en las sumas de Riemann vamos a realizar lo que es, podríamos decir, una combinación de sumas de rectángulos inscritos y suma de rectángulos circunscritos, porque hay una diferencia. Una nos referimos para la suma superior y otra para las sumas inferiores, pero acá en las sumas de Riemann se hace una combinación, y donde acá no necesariamente en cada subintervalo se toma uno de sus límites, sino que incluso se puede tomar el punto medio de ese intervalo. En otras palabras, se puede tomar cualquier valor dentro de ese intervalo. Se puede tomar un valor siempre y cuando esté dentro de ese intervalo, y pues para establecer para evaluarlo en la función original, y pues luego establecer la altura del rectángulo y
encontrar dicha área de ese rectángulo, y así sucesivamente para cada subintervalo donde hayamos establecido nosotros, digamos, un rectángulo, y hemos establecido, digamos, un valor dentro de ese intervalo y encontrar su altura evaluándolo en la función original y multiplicándolo por la base para luego sumar toda esa suma de todas esas áreas. Muy bien, entonces considerando esta función y igual a seno de x, vamos a construir una partición. Y pues cuando hablamos de partición pueden ser diferentes particiones, no necesariamente con igual longitud en la base o igual, digamos, distancia en cada intervalo, sino que podemos agarrar diferentes intervalos. Ahora esta gráfica, la gráfica de y seno de x, la tenemos a continuación dibujada. Aquí está. Esta es la función y igual a seno de x en intervalo de menos 2 a 2, donde pues, si ustedes pueden observar, desde la izquierda hacia la derecha, pues el primer rectángulo parte desde menos 2 y finaliza el último rectángulo hasta 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde menos 2 a 2 vamos a encontrar la suma de una serie de rectángulos que corresponden a la curva que está ahí. Pues vamos a encontrar su suma y de sus áreas para encontrar, digamos, una área aproximada, no una área exacta, porque si ustedes observan hay cuestiones que no pueden decir que no es exacta. Por ejemplo, estos espacios, ¿cómo los establezco? Este espacio y luego esta porción de área que sale y esta porción de área que sale y esta mínima porción de área que sale, pues que no me permite establecer un área exacta, sino que es un área aproximada, pues que es aceptable, podríamos decir, es aceptable, porque es un valor muy próximo al valor real, al área real, podríamos decir. Entonces vamos a proceder a establecer lo que son el área de cada rectángulo. Y pues a continuación yo presento de manera general lo que es la fórmula de Riemann. Esta es una forma de encontrar las sumas de las áreas por el método de Riemann, pero hay otra manera de encontrarla, que es a través de límite, que es un valor más exacto, o es un valor exacto, podríamos decir. Entonces vamos a proceder a decir de que la suma de todos estos rectángulos que tengo acá está dada por esta fórmula, que es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de c sub 1 de f de c sub i por delta de x sub i. Pues acá lo que me está estableciendo es de que voy a realizar una sumatoria de f de c sub i evaluado en f multiplicando por delta de x sub i, donde delta de x sub i es lo ancho que tiene cada rectángulo, o la base de cada rectángulo. Entonces, siendo así, pues observemos que para el primer rectángulo vamos a decir que el primer rectángulo es un rectángulo circunscrito, ¿sí? Es un rectángulo circunscrito, y para encontrar su área pues vamos a evaluar su valor máximo, ¿sí? Que toca a la curva.
Y pues si nosotros estableceremos menos 2 no es el valor máximo. Observa el valor máximo, ni podríamos decir menos 1.75, sino que lo establece menos 1.5 valor máximo. Y ese valor pues lo evaluamos en la función seno de x, y a la hora de evaluarlo en la función seno de x lo que estoy haciendo es encontrando la altura de este rectángulo, ¿sí? La altura de este rectángulo. Y cuando encuentro la altura de este rectángulo y lo multiplico por la base, en este caso va a ser delta de x sub y, en este caso va a ser 0.5. Si usted observa, todos los delta sub i, el delta sub i correspondiente a este rectángulo es 0.5, correspondiente a este otro rectángulo es 0.5, correspondiente a este otro rectángulo es 0.5, correspondiente a este otro rectángulo es 0.5, y así sucesivamente para este, para todos es 0.5. Entonces delta sub i, delta de x sub i va a ser igual para todos en este caso. Pero hablábamos que no necesariamente todos los intervalos pueden ser iguales, es decir, la misma distancia. Entonces acá evaluamos el valor máximo en f de x, que corresponde al resultado a un menos 1.5, que va a dar como resultado este punto acá donde se intersecta. Luego para el siguiente rectángulo, bueno, podremos decir que para este rectángulo tenemos la altura y ya tenemos la base. Ya podemos multiplicar base por altura para encontrar el área de este rectángulo. Luego, de manera similar para el siguiente rectángulo, sería en este caso, como en este caso, si ustedes observan acá, pues este ya es un rectángulo, inscrito, ¿sí? Porque queda por debajo de la curva, ¿sí? Mire, este queda por encima de la curva, este sale acá, este queda por debajo de la curva, veámoslo de esa forma. Entonces significa que si considerando eso, acá lo que vamos a evaluar va a ser el valor mínimo, ¿sí? El valor mínimo, y el valor mínimo va a estar dado por menos 1 en seno de x, y pues va a dar un respectivo valor, y ese valor lo multiplicamos por 0.5. Ahora para el siguiente rectángulo, pues de igual manera es un rectángulo inscrito, porque está en la parte, queda por debajo. Entonces, siendo así, voy a evaluar el valor mínimo en este intervalo, y el valor mínimo es el que me da como resultado el punto donde se intersecta acá la curva con el rectángulo, ¿sí? No puedo evaluar, por decirlo así, menos 0.75, porque menos 0.75 me va a dar un valor aproximado por acá, acá el punto. Pero no puedo decir que ese valor es la altura del rectángulo, porque ni siquiera el rectángulo llega hasta acá, sino que a conveniencia yo me vengo y digo, aquí va a ser un valor, va a ser el valor mínimo, ¿sí? Y el valor mínimo es lo que me puede dar acá donde se intersecta con la curva. Entonces, al evaluar eso sería seno de menos 0.5 por 0.5, que es la base, ¿verdad? Luego para el siguiente, este ya no es un rectángulo inscrito, sino que es un rectángulo circunscrito, ¿sí? Y como es un rectángulo circunscrito, pues vamos a evaluar su valor máximo, ¿sí? Todos estos valores que voy aquí señalando, o que voy aquí moviendo ese pulsor, son valores que están en este intervalo. Si yo evalúo, por decirlo así, menos 0.25, sería más o menos por acá, y su valor corresponde al punto que me queda acá. Pero si yo hago eso, no estoy encontrando la altura del rectángulo. Entonces significa que me voy a ir a este extremo a conveniencia, y pues este va a ser el valor
el valor máximo. El valor mínimo podríamos decir es este, pero no me conviene porque no encuentro la altura pues de la función. Pero si yo evalúo menos 0.5, sí encuentro acá un valor que llega hasta acá, pero ese valor que es la altura de este rectángulo, ¿sí? Y pues al multiplicar por la base que es 0.5 encontramos el área, y así de manera sucesiva para ese. Sería, este es un rectángulo circunscrito, agarramos su valor máximo. Este es un rectángulo circunscrito, agarramos su valor máximo que es 1. Este es un rectángulo circunscrito, agarramos su valor máximo que es 1.5. Y el siguiente, que es un rectángulo inscrito. Como es un rectángulo inscrito, pues agarro 2, ¿sí? Vamos a agarrar el valor mínimo. Valor mínimo 2 evaluado en seno de x va a ser el valor mínimo, ¿sí? Menos 1 evaluado en seno de x va a ser el valor máximo. Menos 1 evaluado en seno de x va a ser el valor mínimo. Menos 0.5 evaluado en seno de x va a ser el valor mínimo. Y para este rectángulo, menos 0.5 evaluado en seno de x va a ser el valor máximo. Para este 0.5 evaluado en seno de x va a ser valor máximo. Seno evaluado en este valor seno va a ser valor máximo y valor mínimo. Entonces, considerando eso, pues ya he encontrado todas las alturas. Entonces para este encuentro su altura, para este. ¿Cómo puedo decir y cómo encuentro la altura? Ah, mire, ya encontramos la altura. ¿Cómo encuentro el área? Puedo decir el valor que evalué acá por 0.5. El valor que evalué acá por 0.5 me da el área de esto. El área de esto me da el valor evaluado acá. El valor evaluado acá por la base. Y de igual forma para este. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos todos esos valores. Y al sumar todos esos valores me da como resultado lo siguiente. Eso. Acá están todos los valores evaluados. Para el primer rectángulo, mire. Para el segundo rectángulo. Ubiquémoslo desde la izquierda hacia la derecha. Para el tercer rectángulo, mire. Para el cuarto rectángulo. Para el quinto rectángulo. Para el sexto rectángulo. Para el séptimo rectángulo. Para el octavo rectángulo. Y al realizar todas esas operaciones y sumar todos esos valores me da 3.01. Es un valor aproximado, no es un valor exacto. Muy bien. Pasemos al siguiente ejemplo. Dice que propongamos o que propongan una función algebraica y luego con una partición de b menos a sobre n aplicado al intervalo de menos 1 a 2 encontrar la suma de Riemann. Después utilizar el límite para calcular el área bajo la curva de esa función. Bien, vamos a establecer otro método, siempre con las sumas de Riemann, ¿verdad? Pero aplicando límite para encontrar el valor o el área bajo la curva. Entonces vamos a empezar y pues antes que todo vamos a establecer la fórmula. Esa es la fórmula para encontrar el área bajo la curva, o el área aplicando límite, pero siempre con el método de Riemann. Entonces vamos a aplicar límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de b menos a sobre n. Esto multiplicado por el valor de a más i delta de x evaluado en la función f de x, donde delta de x va a estar dado por b menos a sobre n. Ahora a continuación vamos a ver, espero que entendamos, vamos a considerar la función f de x igual a 3x cuadrado de menos 1 a 2
de donde vamos a encontrar delta de x sub i, y pues tenemos que delta de x sub i será 2 menos 1 sobre n, y pues tenemos que eso es igual a 3 sobre n. Ahora vamos a citar un c sub i como límite inferior de cada intervalo. Si lo consideramos para cada intervalo, pues de manera general no hemos dicho vamos a dividir en tantos intervalos en tantos subintervalos el intervalo que nos hemos dado de menos 1 a 2, pero nos tomamos algunos valores y vemos qué tendencia tiene, ¿sí? Si nos damos para c igual a menos 1, para c sub 2 va a ser menos 1 más 3 sobre n, para c sub 3 va a ser menos 1 más 2 por 3 sobre n. Entonces, si usted se fija, pues la forma a la que tiende esto es c sub i igual a menos 1 más, entre paréntesis 1 y menos 1 por 3 sobre n. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es lo siguiente: evaluamos f de c sub i, el valor que nos dimos de manera general que tenemos acá, ¿sí? Y lo evaluamos en f para ir aplicando ya lo que es esta fórmula. Y si lo evaluamos la función original, pues nos quedaría, mire, f de c sub i sería 3, que es 3 de x cuadrado, pero ahora x cuánto vale si decimos f de c sub i, pero c sub i vale todo esto. Entonces, evaluando ese valor, ahí nos queda de la siguiente manera: como c sub i vale todo esto, y evaluándolo acá en f de x, sustituiría x, y me quedaría 3 factor de menos 1 factor de 1 menos 1 por 3 sobre n, y todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esta manera pues desarrollamos esta expresión algebraica, y al desarrollarla llegamos a esto, ¿sí? Ya sabemos cómo se desarrolla un binomio, ¿verdad? Ahí ustedes al principio, cuando vieron álgebra y funciones, pues ahí les enseñaron o aprendieron más que todo a hacer operaciones algebraicas sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, cómo desarrollar el cuadrado de un binomio. Pues acá lo que se hizo fue que este menos 1 se distribuyó menos 1 por i menos 1, y luego menos 1 por menos 1 más 1. Entonces, una vez teniendo eso, pues se hace lo siguiente: luego se multiplica este 3 sobre n por todo lo de adentro, y luego, después de haber multiplicado eso, pues se desarrolla el binomio, que sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y al realizar toda esa operación llegamos a esta expresión. ¿Sí? Y a esa expresión pues le vamos a aplicar esto. Hasta ahorita he encontrado esto. ¿Qué significa? Que le vamos a multiplicar le vamos a multiplicar b menos a sobre n, pero b menos a sobre n aquí es igual a 3 sobre n. Entonces procedemos a hacer lo siguiente:
y multiplicamos. Acá lo tenemos planteado, mire, 3 sobre n, y aquí está toda la expresión ya. En otras palabras, lo que hemos hecho acá a esto le hemos esto es esta parte, esta parte. Posteriormente, después que hayamos desarrollado todo eso, le vamos a aplicar límite. Vamos a ver a qué tiende a eso. ¿Sí? Entonces, empecemos, o volvamos, más bien dicho, acá. Esta sumatoria, la sumatoria que ustedes ven ahí, es esta sumatoria. ¿Sí? Luego, esta expresión que ustedes ven acá, que está dentro de este paréntesis grande, es desde acá, es todo f evaluado en a más i de delta de x, y luego ese 3 sobre n que ustedes ven ahí es delta de x sub i, que en la fórmula es este valor, b menos a sobre n. Entonces, que aquí está b menos a sobre n. Entonces, esto me queda así. Así. Ahora pues procedemos a hacer lo siguiente. Desarrollamos toda esta expresión. Si ustedes se fijan acá, lo que se hace es de que este 3 sobre n no se multiplica por lo de adentro, porque ahorita la variable que va en juego es i, ¿verdad? Entonces lo sacamos por propiedades de sumatoria, lo podemos sacar, ¿sí? Luego pues distribuimos la sumatoria a cada uno de estos por propiedades, ¿verdad? Ustedes ya recuerdan, la clase anterior vimos algunas propiedades de sumatoria que por acá están. Están en este material, ustedes ya lo manejan. Y pues vean, entonces, considerando que ya manejamos todas esas propiedades de las sumas, o más bien dicho de las sumatorias, pues ya solamente nos queda efectuar algunos procedimientos algebraicos, como que multiplicar, digamos, un término por un binomio, multiplicación de binomio, suma de números fraccionarios. Pues todo este procedimiento ustedes ya lo manejan. Entonces llegamos al final a que pues la sumatoria de los f de c sub i por delta de x sub i es igual a 3 sobre n, factor de n menos 27 más 9n sobre n más 27 sobre 2n más 9 sobre 2n cuadrado. Ahora pues lo único que nos queda es aplicar límite cuando x tiende a infinito, y tenemos lo siguiente. Pues cuando nosotros aplicamos a esta expresión el límite cuando n tiende a infinito, pues lo que nos queda es 9. Ustedes ya manejan, digamos, límite allá en el cálculo, a inicio del cálculo diferencial, pues aprendieron lo que fue como encontrar límites, o cómo aplicar límites, más bien dicho. Entonces vamos a hacer una comprobación de manera directa, aplicando la integral definida, ¿verdad?
y pues vamos a encontrar la integral siempre con los mismos límites desde menos 1 hasta 2 de x cuadrado de x igual a 3x cubo sobre 3. Pero ¿cómo encontramos esto? Si todavía no hemos definido cómo encontramos la integral de el valor o la integral definida. Pues si bien sabemos, existe una regla para encontrar integrales sobre polinomios, y pues hay una regla que se le llama la regla de las potencias para integrales, es decir, para una expresión de la forma x a la n. En este caso tenemos x cuadrado, ¿verdad? Entonces hay una regla que está de la siguiente manera, que si yo tengo que es una función derivable de x, entonces dice que se cumple lo siguiente: considerando que tengo una función g que es una función derivable en la variable x, entonces se tiene lo siguiente. Dice que la integral de g de x para x a la n de g' de x de x, dice que esto es igual a g de x a la n más 1 sobre n más 1. Más c, donde pues n es distinto de menos 1. Entonces, considerando eso, pues de manera equivalente, si hacemos a g de x igual a un término u, es decir, si u es igual a g de x, entonces implica que la integral de u a la n de u es igual a u a la n más 1 a la n más 1 sobre n más 1 más c de quién, pues considerando que n es distinto de menos 1, ¿verdad? Porque si es menos 1 nos queda 0 en el denominador y se indefine. Entonces, en conclusión, vamos a aplicar esto en la función que tenemos acá, en la integral que tenemos acá. Entonces, considerando eso, hay algo que debemos de establecer más también,
que tenemos una integral definida y pues por ahí se mencionan, o en este momento vamos a mencionar de manera necesaria lo que es uno de los teoremas fundamentales del cálculo, que cita de la siguiente manera. Dice, vamos a hacer un apartado por acá. Dice que si yo tengo la integral de que está definida de a hasta b de f de x de x, esto va a ser igual a los valores de a y de b y sus evaluados en f en el diferencial, en la antiderivada. La antiderivada va a ser f mayúscula. Vemos que acá nos dicen la integral de a hasta b de f de x. Ahora esto va a ser igual a los límites evaluados en la antiderivada, que sería f de b menos f de a. F de a. Y pues acá vamos a tener mucho cuidado. Acá digo la integral de a hasta b evaluado con los límites de a hasta b de f de x, pero este f que vemos acá no es esta f. Esta f mayúscula ya me representa lo que es la antiderivada, no el valor de f de x que está acá, sino que la antiderivada. Entonces la antiderivada es ya más bien dicho la integral de este valor, ¿sí? La antiderivada es más bien dicho la integral. Integrando este valor encuentro la antiderivada, y pues con los valores evaluados, este sería el límite superior evaluado en la antiderivada menos el límite inferior evaluado en la antiderivada. Entonces, considerando eso, pues ya hemos explicado la regla general de la potencia para integrales y uno de los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente, y pues se hace de esta manera. Para poder encontrar esta integral, pues hacemos lo siguiente. Vamos a aplicar la regla de la potencia, es decir, que si yo tengo la integral de menos 1 a 3 de f de x, en este caso f de x va a ser un 3x al cuadrado de x, ¿sí? Por allá en la lámina siguiente vamos a demostrar lo siguiente, que la integral de a hasta b de una función en específico, digamos que tengo una constante que está multiplicando por la función f de x, pues esto va a ser igual a c integral de a hasta b de f de x. Esto lo vamos a demostrar en la siguiente
en la siguiente lámina. Pero ¿por qué yo estoy especificando esto ahorita si lo voy a explicar después? La cuestión es de que acá, como parece que vamos un poquito adelantado, aquí en esta integral yo puedo sacar ese 3, porque esta expresión que tengo acá es de esta forma. Entonces esta c se puede sacar como es una constante, entonces yo puedo aplicar eso acá y sacar ese 3, y que me quede la integral de menos 1 hasta 3 de x al cubo de x. Vamos a ver. Sí, verdad. Perdón, ahí creo que acá es la integral de es hasta 2, no hasta 3. Entonces me queda así. 2 y acá 2, y pues esto que es igual, acá voy a aplicar la regla de la potencia, esta que tengo acá. Entonces esta aquí está de manera más generalizada, aquí está haciendo u igual a g de x. Entonces esto va a ser igual, mire, acá tengo un más c. Esto es cuando la integral es indefinida. Hay algo que vamos a tener muy en cuenta: una integral es indefinida cuando no tiene límites, es decir, cuando no tiene un a y un b acá. Entonces esta es una integral, de manera general, una integral indefinida. Una integral definida es de esta forma, ¿ve? Así como esta que tengo acá, que tiene límite inferior y límite superior. Ahí vamos a tener mucho cuidado. Entonces, como acá la integral es definida, pues este c se le pone. Es como una manera de representar de que ¿cómo podríamos decir? Que para una expresión pueden haber muchas antiderivadas. ¿Sí? Pueden haber muchas antiderivadas. Y pues acá, aplicando ya la regla de la potencia, pues tengo lo siguiente. La integral de menos 1 a 2 de x al cubo, pues voy a aplicar esto. Esto es como que agarro esta porción, entonces agarro esta porción y la coloco acá y la coloco acá de manera similar. De manera similar voy a abrir un paréntesis y digo u a la n. Si yo tengo la integral de u a la n de u, me dice que es igual a u a la n más 1 sobre n más 1. Si yo tengo la integral de menos 1 a 2 de x al cubo, entonces sería, mire, sería de la siguiente manera: x al cubo más 1, porque voy siguiendo este modelo voy siguiendo, sobre, que vamos a tener mucho cuidado. Voy a borrar esto, voy a colocar acá al igual, cuestión de orden, sobre n más 1, pero n más 1 es igual a, es decir, 3 más 1. ¿Sí? Me queda de esa manera. Más c podríamos decir, pero en este caso, como es una integral definida, no se le pone más c, porque ya es una integral definida. Entonces establecemos los límites de a a b, en este caso sería menos 1 a 2. Entonces, continuando acá, vamos a hacer lo siguiente. Ya integré, pero voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Prácticamente esta es mi antiderivada. Pero lo voy a representar así, ¿ve? ¿Sí? Lo que acabo de marcar ahí. Sí, aplicar uno de los teoremas fundamentales del cálculo. Y pues tengo lo siguiente, que sería acá, vamos a ver que es un poquito más abajo.
3 factor de x acá, 3 más 1, aquí es, vamos a ver, acá este 2, este es doble, ahí 2, veamos la función original, es doble, entonces 2, no hay mayor confusión, es lo mismo, 2, voy a borrar 2, error de dedo ahí, 2, como es que estoy integrando 2 más 1, y aquí sería, en el denominador sería 2 más 1 también, error de dedo acá, corroboro acá, arreglo, dos más 1, entonces aquí me quedaría x al cubo sobre 3, y pues con los límites de menos 1 a 2. Entonces, siendo así, pues acá podemos simplificar y pues me queda lo siguiente: 2 al cubo de menos 1 a 2. De menos 1 a 2. Entonces, aplicando esto, no hemos terminado de aplicar esto, entonces eso, entonces vamos a aplicarlo acá. Sería, vamos a ver, sería, evaluando, sería 2 al cubo menos 1 al cubo, y pues eso es igual a tener 2 al cubo es 8, menos 1 al cubo es menos 1, pero menos 1 por menos por menos da más, entonces nos queda más 1, y esto es igual a 9. De esa manera. Entonces llegamos a que es igual a 9. Y pues solamente parece ser de que acá en este ejercicio hemos explicado la regla de la potencia. La regla de la potencia. Entonces vamos a continuar. Bien. Entonces vamos a continuar, y pues vamos a continuar con otro ejemplo más, y es pues demostrar dos propiedades de una integral definida, que es lo siguiente: que la integral de a hasta b de c de f de x igual a c de la integral de a hasta b de f de x de x. En otras palabras, lo que vamos a demostrar en esa propiedad es de que cuando tenemos una constante que está dentro de una integral, pues, y está como multiplicando por una expresión, una función, pues podemos sacarla hacia afuera, y pues
no hay mayor problema. Podemos integrar posteriormente y explicar o encontrar, más bien dicho, la antiderivada. Muy bien, vamos a empezar con esa propiedad. ¿Qué nos dice? La siguiente manera. La integral de a hasta b de c de f de x de x igual a c de la integral de a hasta b de hasta b de quién, de f de x de x. Es decir, vamos a partir de acá, para llegar a esto. Bien, vamos de manera general, vamos a establecer esta integral como integral indefinida, es decir, vamos a partir de esto, de a hasta b, es decir, la integral definida de c de f de x de x. Entonces esto es igual a, sabemos que una integral está representada como, podemos representarla como una sumatoria de f de x, de f de c sub i por un delta de x. Es decir, que vamos a establecer eso como que dijéramos, vamos a encontrar la integral de esto de la siguiente manera, estableciendo pequeños rectángulos con un intervalo con un ancho de delta de x. Entonces, en otras palabras, podemos establecer lo siguiente, siempre considerando, ¿verdad? Siempre considerando de que f es una función integral. Entonces, considerando una partición de a a b, podemos establecer lo siguiente, ¿sí? Que tomamos por suma de Riemann, ¿verdad? Un c que esté dentro de ese intervalo, y pues podemos establecer lo siguiente, que esto es igual a la sumatoria de c de f de un c sub i c sub i evaluado en f de delta de x sub i. Pues esto es para desde igual a 1 hasta n. Entonces, considerando que la integral indefinida la podemos representar de esta manera, como una sumatoria, pues hay propiedades que se pueden aplicar
en la sumatoria, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Mire, este C lo puedo sacar por propiedades de sumatoria. Ya sabemos, ya conocemos esto. Ya estas propiedades ya se vieron en la tutoría 1 de esta materia. Entonces esto es igual a C, mire, por la sumatoria del I igual a 1 hasta n de f de C sub I de quién, de delta de X sub I. Entonces, pero esto aquí es igual, mire, igual a C, esto aquí es igual, no es nada más ni nada menos que retrocediendo de nuevo, parece ser, y decir que esto es igual a la integral de quién, de f de x de x. Entonces hemos demostrado que cuando yo tengo una constante que está dentro de una integral que está multiplicando por una función, pues yo puedo sacar esa constante hacia afuera. Me queda como C la integral de f de x de x. Entonces he demostrado esa parte. Y pues vamos a continuar demostrando la siguiente parte. Muy bien. La integral de a hasta b de f de x más g de x de x, esto es igual a tener lo siguiente: la integral de a hasta b de f de x de x más la integral de a hasta b de g de x. Entonces, considerando eso, pues vamos a partir de acá para llegar a esto. Entonces, la integral de a hasta b de f de x más
g de x de x, pues esto va a ser igual a, pues hay que considerar que no llevemos los límites, representémoslo como una integral indefinida. Es lo mismo, es por cuestión de planteamiento acá, que no lo llevamos, pero es lo mismo, no hay mayor confusión. Entonces esto es igual a decir que yo tengo lo siguiente, como recordemos que este es una integral, ¿verdad? Pues yo puedo decir que es como que yo tenga lo siguiente: la sumatoria, por lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Desde igual a 1 hasta n de quién, de los f de c sub i más c sub i por un delta de x. Entonces, considerando eso, pues podemos hacer lo siguiente. Ya conocemos estas propiedades, ¿sí? Por acá están estas propiedades. Por acá están. Acá tenemos la sumatoria de una suma, es la suma de la sumatoria. En otras palabras, pues esta sumatoria se puede distribuir a cada uno de esos elementos. Entonces, considerando a cada uno de esos términos, considerando eso, podemos hacer lo siguiente: podemos distribuir esta integral a cada uno de esos valores. Y pues si lo distribuimos nos queda de la siguiente manera. Mira. Sumatoria de igual a 1 hasta n de quién, f de c delta de x más, esta es una x, más la sumatoria de d igual a 1 hasta n de quién, de g de x, de g de c, perdón, g de c de delta de x. Entonces, considerando esto, pues ya hemos distribuido la sumatoria sobre la suma de estas dos funciones, de la representación, podríamos decir. Entonces, pues de manera individual no me queda otra opción que decir que esta porción que tengo acá no es nada más ni nada menos que la integral de f de x, la integral de f de x la integral de f de x de x más esta porción no es nada más ni nada menos que la integral de g de x
de X. Entonces, he podido concluir de esta manera que la integral de suma de funciones es la suma de las integrales de cada función. Es decir, la integral de la suma de f de x es decir, f más en otras palabras, hemos llegado a que la integral de la suma de funciones es igual a la suma de las integrales de las funciones. La integral de la suma de funciones es igual a la suma de es igual a la integral es igual a la suma de las integrales de cada función. Así de manera sencilla. Creo que quedó demostrado. Entonces hemos llegado a esto. Y pues no sé si hay alguna duda o consulta, estimados jóvenes. Y si no hay alguna duda, pues continuamos. Y pues creo que ya estamos con el tiempo avanzado. Vamos a llegar hasta ahí. Pues esperando que se haya sacado mayor provecho, ¿verdad? Siempre invitarles a que estén pendientes de la plataforma. Cualquier duda o consulta, pues estoy ahí para ayudarles. Y vamos a continuar con desarrollar algunos ejercicios más adelante, en una tutoría de repaso, y pues motivarles, ¿verdad? Hay que echarle ganas, no hay que desmotivarse. Si alguno siente que la materia está un poco difícil, pues échele ganas, ¿verdad? Hay que seguir adelante y pues con la mente positiva, con el objetivo bien claro, y pues estudiar, ¿verdad? Estudiar todo el material, y pues decirles que pues desarrollen la tarea, no dejen todo para última hora, porque muchas veces se deja todo para última hora y a veces hay problemas de que se cae la plataforma. A veces ya estamos contra el tiempo y sentimos que no vamos a alcanzar a lograr enviar la tarea. Entonces, con tiempo, ¿verdad? Animarles a que desarrollen la tarea, y cualquier duda o consulta estoy a la orden. Bien, saludos, cuídense.